Buenas tardes, queridos alumnos. Estamos nuevamente juntos para hablar un poco de algo que corresponde a nuestra historia, a la historia de nuestro hermoso país. Es el Imperio del Tahuantinsuyo. Sobre el origen de los incas hay leyendas, ustedes las han estudiado cuando eran niños, desde que están en primaria. Lo cierto de todo es que al parecer el origen de los incas viene desde el siglo XII. Parece ser que ellos migraron hacia el Cusco, o sea, se mudaron hacia el Cusco huyendo de los aymaras, es decir, de aquellos que ocupaban los reinos altiplánicos de Titicaca entre Bolivia y Perú. Al parecer huyeron de ellos, pero hay otra teoría que habla de gente proveniente de las pampas argentinas que eran algo así como tribus, no estaban civilizados, no tenían una cultura y atacaron a este grupo de personas que se vieron obligados a abandonar el altiplano de Titicaca y migrar hacia el norte. Lo hicieron hacia la ciudad, la actual ciudad del Cusco, que fue el centro del Imperio del Tahuantinsuyo posteriormente. Una de las leyendas muy interesantes que se habló de la época del Tahuantinsuyo es una hecha por un cronista español llamado Juan de Betanzos, que habla del dios Huiracocha, que es considerado como el dios creador de todos los hombres y que los había creado soplando sobre unas piedras. Como ven ustedes, es una leyenda que tiene algo de religioso, ¿verdad? Porque habla de un dios que creó al hombre, dice soplando sobre las piedras. Y era uno de los dioses que conocieron los incas, el dios Huiracocha, que fue heredado justamente del grupo de los aymaras. Qué interesante, ¿verdad, chicos? Como verán, las leyendas no son reales, ¿no? Tienen un poco de una pizca de realidad y bastante de fantasía, porque a nosotros nos hablaron de la leyenda de Manco Cápac y Mamahollo. Al parecer, pues, Manco Cápac fue el líder de uno de estos grupos que salieron del altiplano del Titicaca y migraron hacia el Cusco, ¿no? Al parecer fue eso. ¿Cómo estudiamos nuestra historia si nosotros no tuvimos escritura? El Imperio Incaico no tuvo escritura. Pues ¿cómo hemos podido estudiar nuestra historia? ¿Se acuerdan ustedes que en las primeras clases hablamos de fuentes que nos ayudaban a construir la historia? Pues bueno, no hemos necesitado la escritura de los incas para poder reconstruir la historia de los incas. Hemos echado mano ¿de qué? De las fuentes materiales, por ejemplo, de las ciudadelas que ellos construyeron. Es el caso, por ejemplo, de Machu Picchu, del Coricancha, del Choquequirao y de algunas cerámicas que han quedado de la época del incanato, como por ejemplo el quero, que era elaborado con, ¿se acuerdan ustedes?, con madera o con cerámica. También el tejido de mantas y algunas otras prendas que ellos tejieron, ¿no? Esas serían las fuentes materiales que han quedado de los incas y que luego de los estudios se ha determinado su antigüedad y se ha precisado que perteneció a los incas. Ahora también tenemos las fuentes orales, estas fuentes orales que nos heredaron los incas a través de cantos, ¿no? Cantos y también mitos o leyendas. Una de las leyendas es la de Manco Cápac y Mamahollo, ¿no? Y otra de las leyendas es la de los hermanos Sayar, que nos explican el origen del Imperio Incaico. También existen las fuentes escritas que no fueron hechas por los incas, se fueron hechas más bien por los primeros españoles que llegaron. Pero los españoles no entendían mucho los escritos de los símbolos que empleaban los incas, ¿no? No podemos precisar si esta fuente digamos, adecúa a la realidad o no se adecúa a la realidad. Sin embargo, tenemos que tomarlos en cuenta porque fueron hechos por españoles y hablan, por ejemplo, cómo tenían los incas su forma de gobernar,
o cómo tenían los incas la organización de la sociedad, etcétera, ¿no? Eso a través de las fuentes escritas que fueron hechas por los cronistas españoles. Ellos se asentaron, los incas se asentaron, o sea, se establecieron, en otras palabras, en la región del Cusco. Cusco estaba bañada por ríos y uno de esos ríos favorecía mucho la agricultura, y ellos venían del altiplano, que es de más o menos una altura de más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces ellos probablemente encontraron en Cusco un lugar mucho más apropiado, no muy frío, ¿no? Donde poder asentarse y donde poder practicar la agricultura y la ganadería, ¿correcto? Por eso es que probablemente se quedaron en el Cusco. También allí estaban otros grupos, como por ejemplo los chancas. Con los chancas, que era otro grupo, tuvieron que tener muchos enfrentamientos, prácticamente guerras. El que llevó adelante esas guerras y salió victorioso fue el inca Cusi Yupanqui. En ese tiempo se llamaba Cusi Yupanqui, pero cuando le eligieron inca ya después de haber ganado la guerra, le pusieron el nombre de Pachacute, que tú sí conoces ese nombre, ¿verdad? Fue uno de los principales incas conquistadores del imperio, y al cual le debemos que por fin se empezara a convertir, no de una agrupación o de un pueblo, ¿no? Ya no, sino más bien se empezó a convertir en un imperio. Y Pachacute fue pues un inca que tuvo una ambición de expansión territorial. Él quería expandirse territorialmente, y es uno de los incas a los cuales le debemos que el imperio incaico haya sido tan, pero tan grande, ¿no? El imperio fue maravilloso hasta que en el siglo XV, más o menos, fines del siglo XV, principios del XVI, empieza a debilitarse. ¿Y esto por qué? Porque el inca Huayna Cápac, que tenía un hijo ya que era su sucesor, llamado Ninankuyoshi, enfermó Ninankuyoshi y enfermó Huayna Cápac de la viruela, porque ya los españoles habían llegado acá y habían contagiado la viruela, y así como nosotros estamos viviendo el COVID-19, en esa época la viruela fue una peste, le llamaban allí en ese momento, que había matado muchísima gente en Europa, y los españoles trajeron la viruela acá, y Huayna Cápac muere con viruela, y Ninankuyoshi, que era su sucesor, también. Y le sucedió en el trono a Huayna Cápac sus hijos Huáscar y Atahualpa, y sabemos que entre ellos hubo una rivalidad que terminó prácticamente debilitando el imperio y dándole paso a los españoles, que pudieron llegar con relativa facilidad, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Sobre el imperio incaico y la lengua maravillosa que hablaron, que fue la lengua quechua o runasimi, ¿ya? Vamos a hablar más adelante más, ¿ya? Por ahora yo te pido por favor que vayas, ya te pedí que vayas leyendo un poquito sobre la leyenda de Manco Cápac. Pues ahora me vas a elaborar una tareita en la cual escribas la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y dibujes, ¿no? Dibujes algo relativo a esta leyenda. Podría ser una historieta pequeña, podría ser solamente un dibujo, lo que tú quieras. Ya te dejo esa libertad. Además también vas a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido si los chancas derrotaban a los incas? A ver, tú supón, ¿qué hubiera ocurrido? En 2 líneas nomás, ¿ok? Tú tienes mucha imaginación. Y te pido por favor que me envíes esta tarea el mismo día hasta las 9 de la noche. No te la voy a recibir después. Tú dirás, ay, qué mala mi Violeta, ¿por qué se ha vuelto tan mala? ¿El COVID le está afectando? No me está afectando el COVID, chicos. ¿Saben lo que quiero para ustedes? Que sean excelentes, que sean muy buenos estudiantes, que desde ahora se vayan preparando para la universidad. Eso es lo que quiero para ustedes. ¿Eso es ser malo? No creo, ¿verdad? Porque me estoy preocupando por su buena formación. Hoy quiero esa tarea, hoy debes de hacerla, y procura que sea ya sin ayuda de nadie, por ti solo, ¿de acuerdo? Nos escuchamos en la próxima clase y hagan lo que les he pedido, por favor.